precisamente porque tenía que andar todos los días un poco antes de ir a la escuela. Normalmente él iba siempre a correr y andar por Bilbao. Y la abuela de Unamuno tenía una casita a las afueras de Bilbao, donde hoy día está la Universidad de Bilbao. Y entonces en esa casita, al lado de la ría de Bilbao, pues él dormía allí y después salía por la mañana desde Deusto para Bilbao para ir al colegio, y cuando se quedaba después por la tarde, él hacía expediciones con las pajaritas, las montaba en barco por los riachuelitos que había de la ría y las acercaba después hacia la costa y hacía después grutitas donde ponía a las pajaritas que teóricamente se consideraban que desembarcaban en tierra ignota. Pero claro, a veces con la humedad además que hay en Bilbao, pues la lluvia a veces hacía destrozos absolutos y muchas de las colonizaciones de las pajaritas en sus tierras que él había hecho, pues quedaban totalmente, quedaban muertas en el barro, ¿no? Otra cosa que hacía Unamuno fue jugar con moscas. Y con las moscas tenía dos habilidades. Una era coger las moscas, que ya de por sí es una habilidad grande, y, y normalmente con el papel de los cigarros, antes de liarlos, él hacía una pajarita muy sutil, con un solo plegado, y con unas pequeñas gotitas de cera se las pegaba a la sala de la mosca. Y dice que cuando las ponía sobre una superficie oscura, normalmente la mosca no se veía y sorprendía a la gente pensando que aquella pajarita se movía sola. Eh, Tiene también otra cosa que él contaba, también con las moscas es un poco más cruel. Dice que hacía una especie de rollito con el papel y se lo colaba por el culito a la mosca, y la mosca empezaba a volar en clase para la sorpresa de todos los niños que se reían y el profesor que se quedaba siempre sorprendido de cómo una mosca estaba volando con un trozo de papel por atrás, girando, y siempre descubrían quién era eh, el creador de esa figura, vamos, de ese drama, y quedaba castigado Unamuno siempre por hacer esa barbaridad. Este juego de hacer guerras con las pajaritas no es original solamente de Unamuno. Supongo que el estado bélico de la situación hacía que los niños, el espíritu guerrero se les creciera, y algo así parecido le pasó a Wilhelm von Kilgenheim, que es un alemán de la época de las guerras napoleónicas en Alemania, y que jugó justamente él y sus dos hermanos y dos compañeros suyos, junto con su maestro Adolf Sen, que empezaron a hacer figuritas y las pintaban como estas que vemos aquí. Hicieron miles de figuras. Inicialmente todas son originarias a partir de la pajarita. Dice el propio Kindersen que el creador fue Adolf Sen, el maestro, y que las adaptaba en función de una serie de plegados que así inicialmente plegaban el soldado y después ya inventaron hacer el caballo. Y con ellas hacían batallas. Y las pintaban y las decoraban totalmente como si fueran húsares de aquella época. Estas figuras, afortunadamente hoy día, gracias a la donación de Kilgaham y de una, no sé cómo decir, una chica que cuidaba al hijo de Kilgaham, donaron estas figuras al museo tanto de Múnich como al que está en Dresde. Estas son el texto viene recogido aquí de un libro en alemán que está traducido al español de Einar Neisler. Pero el libro está publicado desde 1860 y sin embargo las figuras pues se suponen que son tras la guerra napoleónica, pues de 1810 o por ahí aproximadamente. Aquí vemos otras figuras, aquí vemos al soldado, que puede ser también jinete, y el tipo de caballo que hacían. Actualmente existe una empresa alemana que publica los papeles ya plegados, vamos, cortados, para poderse hacer estas figuras eh, con los colores de un par de figuras de ellas. Hay también un libro sobre los diferentes tipos de soldados que había y cómo se dibujaban.